La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. Hay personajes que tienen actitudes redentoras para con el resto de la humanidad, ¿no? Porque en momentos áridos de la historia, cuando no hay muchas razones para creer en la especie humana, aparecen algunos con actitudes que verdaderamente le devuelven la fe a uno en el ser humano. Son aquellos que se juegan la vida en una causa, que afrontan una situación en la que corren gravísimos peligros, pero deciden afrontarla porque entienden que ese es el único modo de luchar por una causa justa. Y tienen un efecto redentor. Este es un momento árido de la historia, un momento en el que el mundo tendría que estar viendo a los líderes de todo el planeta, empezando por los líderes de las grandes potencias, tratando de construir una alianza global antipandemia, porque está claro que si la pandemia es global, la forma de combatirla, la forma de enfrentarla, también debe ser global. Si no se la enfrenta globalmente, el camino para vencerla va a ser mucho más largo y va a tener mucho más sufrimiento, destrucción económica, pérdida de puestos de trabajo, cierres de empresas y pérdidas de vidas. Pero no vemos estadistas que estén apostando a eso, que estén trabajando para construir una alianza global antipandemia, una alianza que permita coordinar la producción masiva de vacunas, la distribución y la logística de distribución masiva de vacunas a escala global y organizando campañas simultáneas y globales de vacunación. No están los líderes del mundo ocupados en eso, están ocupados cada uno en sus propios países. En este momento en el que nos faltan grandezas para ver, aparecen algunos personajes a los que uno se aferra, porque los ve jugándose la vida, por lo que entienden que es una causa justa. Uno de esos personajes está siendo muy visible, es el líder disidente ruso, Alexei Navalny, que está desafiando nada menos que al todopoderoso Vladimir Putin, alguien que ya ha demostrado que a quien osa desafiarlo puede hacerlo envenenar o hacerlo acribillar a balazos o encarcelarlo de por vida. No obstante, Alexei Navalny se está animando a enfrentarlo. Y el mundo, creo yo, por lo menos los que atienden estos temas, lo está mirando con admiración, porque se ha metido en la boca del lobo y se ha metido conscientemente en la boca del lobo. El otro caso no es tan visible, está pasando desapercibido, creo yo, por la desatención que el mundo y el periodismo global tiene para con situaciones y personajes que merecerían muchísima más atención que la que logran por parte de los grandes medios de prensa en el mundo entero. Ese personaje que está pasando desapercibido y que sin embargo está exponiendo un coraje de una magnitud increíble, se llama Nicola Garteri y es un fiscal de Calabria. ¿Qué está haciendo ese fiscal calabrés? Nada menos que juzgando a casi 500.000 de capos de la 'Ndrangheta, ¿no? Que es la mafia calabresa. Ha hecho capturar a centenares de mafiosos y también a centenares de poderosos políticos y poderosos empresarios que actuaban en complicidad con esa mafia y los ha sentado en el banquillo de los acusados y está llevando a cabo ese proceso. Ese fiscal calabrés llamado Nicola Garteri se está jugando la vida en lo que está haciendo. Para tener una idea, el antecedente
de un gran juicio contra una mafia poderosa está también en Italia. Fue el maxi proceso, el histórico proceso a los capos de la Cosa Nostra. La Cosa Nostra es la mafia de Sicilia y aquel mega proceso terminó nada menos que con el asesinato de la manera más brutal de los dos jueces que se atrevieron a embestir contra la mafia siciliana. Giovanni Falcone se llamaba uno de esos jueces, el otro Paolo Borsellino. Giovanni Falcone iba con su esposa por la autopista que en las afueras de Palermo, la capital siciliana, conducía hacia el aeropuerto, cuando detonaron 400 kilos de trinitrotolueno, TNT, que estaban instalados abajo de la calzada. La explosión fue de tal magnitud que en Palermo, en la ciudad de Palermo, se lo vivió como un temblor, se movieron los sismógrafos. Así murió Giovanni Falcone y poco después también fue brutalmente asesinado el otro juez antimafia que se había atrevido a embestir nada menos que contra la Cosa Nostra, Paolo Borsellino. Esto era en la década del 90 y marcó la historia y generó una gran admiración. La Cosa Nostra había acabado brutalmente por orden de Salvatore Totò Riina, así se llamaba el padrino, il capo di tutti i capi, como se llamaba la máxima autoridad de las estructuras mafiosas, había ordenado asesinar de ese modo a los jueces que quisieron terminar con el poder mafioso, un poder ancestral, el de la Cosa Nostra. ¿Cómo con ese antecedente, con semejante antecedente, no vamos a admirar con admiración a ese fiscal calabrés llamado Nicola Garteri, que ha sentado a casi 500.000 de mafiosos? La Cosa Nostra, en la década de los 90, era la mafia, y desde hacía mucho tiempo, era la mafia más famosa del mundo, pero no la más poderosa del mundo. La Cosa Nostra era la mafia más publicitada del mundo, sobre todo por obras como el libro de Mario Puzo, ¿no es cierto?, El Padrino, que llegó al cine y que fue un suceso. La Cosa Nostra fue la mafia más famosa del mundo, la más poderosa en la isla de Sicilia, la más influyente en Italia hasta finales del siglo XX. Pero la 'ndrangheta, la mafia calabresa que hoy está juzgando ese fiscal, es la mafia más poderosa del mundo, es infinitamente más poderosa que lo que fue la Cosa Nostra, infinitamente. Entre otras cosas, es porque las mafias antiguas en Italia tenían códigos de conducta, tenían códigos morales, había ciertos rubros del delito en los que no incursionaban, por caso la trata de blancas, por caso el narcotráfico. La 'ndrangheta rompió con esos límites, atravesó esas fronteras, se asoció con bandas narcotraficantes de distintos puntos del planeta y esto la convirtió en una mafia globalizada y en lo que es hoy la mafia más poderosa del mundo, o por lo menos una de las más poderosas del mundo. Si Giovanni Falcone y Paolo Borsellino dejaron la vida juzgando a la Cosa Nostra, podemos dimensionar el coraje de un fiscal que se atreve a lo mismo con semejante antecedente y frente a una mafia oceánicamente más poderosa que aquella mafia criminal siciliana. El caso más conocido es el de Navalny. Navalny es un joven abogado, tiene 40 y pico por estos días, que hace poco más de una década empezó a especializarse en investigar casos de corrupción y en deschavarlos, en destapar ollas de corrupción. Creó una ONG que se especializó en estudiar, en investigar los negociados más oscuros en las altas cúpulas del poder en Rusia.
y deschavó, denunció horribles pactos entre poderosos empresarios, que allá le llaman oligarcas, y altos funcionarios del Kremlin, los más cercanos a Vladimir Putin. Desde entonces empezó, o sea, desde principios de la década pasada, a partir del 2010, 2011, empezó, sobre todo del 2012, que quedó bien en pie, su ONG dedicada a luchar contra la corrupción. Empezó a ser perseguido permanentemente, detenido por H o por B, cada tanto lo estaban deteniendo por algo, lo proscribieron, le hicieron las mil y una a Alexei Navalny. Sin embargo, él continuó con la tarea de denunciar la corrupción del poder en Rusia, a pesar de que quien maneja ese poder es Vladimir Putin, sospechado de eliminar, sobre todo haciendo envenenar a quienes desafían su poder, lo denuncian o lo enfrentan. La lista de víctimas que se sospecha son víctimas de Vladimir Putin porque a él estaban enfrentando en el momento en que los asesinaron, es muy larga. El caso de Alexander Litvinenko, ex agente del KGB, que denunció muchas cosas, muchos crímenes del Kremlin y de su jefe, Vladimir Putin, y fue envenenado con polonio 210 en Londres, donde se encontraba exiliado porque de Rusia se había tenido que ir. El caso de Ana Politkovskaya, la periodista que develó los crímenes atroces cometidos por la maquinaria de guerra que envió Vladimir Putin a aplastar el independentismo en Chechenia, Ingushetia y Dagestán, el independentismo caucásico. Ana Politkovskaya primero intentaron envenenarla, no pudieron, y luego la acribillaron a balazos en la puerta de su departamento, el Moscú. Hubo otros acribillados a balazos, como Boris Nemtsov. Boris Nemtsov había sido viceprimer ministro cuando era presidente Boris Yeltsin, lo fue por poco tiempo, pero antes de ser asesinado en el 2016 venía creciendo su popularidad de una forma muy vigorosa. Se estaba convirtiendo en el máximo líder de la oposición a Vladimir Putin y venía creciendo muy notablemente su popularidad cuando lo acribillaron a balazos a pocas cuadras del Kremlin. Y hubo otros casos, no todos murieron. Skripal también era un ex agente del KGB al que intentaron asesinarlo, estaba exiliado en Gran Bretaña, en Salisbury vivía, y él y su hija fueron envenenados, sobrevivió milagrosamente. Y la lista es mucho más larga, incluye otros casos más raros, como el de Boris Berezovsky, un poderoso empresario que empezó siendo amigo y amasando una fortuna a la sombra de Putin y terminó enfrentando a Putin y se tuvo que ir y murió ahorcado, ¿no?, en algo que supuestamente fue un suicidio, pero que seguramente fue un asesinato o un suicidio impuesto. Como fuese, la lista es muy larga y en esa lista está el propio Alexei Navalny, porque el año pasado estaba en un acto en Omsk, que es una ciudad en Siberia, y lo envenenaron y cayó en un coma profundo. Y Angela Merkel logró hacerlo sacar, mandó un avión sanitario desde Alemania, le salvaron la vida en Berlín, y también en Berlín comprobaron muchos expertos médicos que había sido envenenado con Novichok, un agente nervioso de altísima letalidad, uno de esos inventos, esos venenos de quinta generación que llegó a inventar el KGB en sus laboratorios allá por la década del 70. ¿No? Envenenar a alguien con Novichok es como poner la firma del autor en ese atentado. Sobrevivió Navalny. Podría haberse quedado tranquilamente en Berlín, haciendo oposición desde allá. La mayoría de quienes se opusieron en la historia rusa a los poderes criminales que tantas veces han gobernado Rusia en la era de los zares, en la era soviética y también después, se quedaron afuera, no arriesgaron la vida regresando a Rusia. Es el caso de Alexander Solzhenitsyn, el famoso autor de ese libro imponente y develador que fue
el archipiélago Gulag, ¿no? Solzhenitsyn estuvo durante 20 años peleando desde afuera contra el totalitarismo soviético. Bueno, Navalny podría haberse quedado en Berlín haciendo oposición desde allá al poder de Vladimir Putin, pero decidió volver. Por supuesto que volvió, puso el pie en el aeropuerto de Sheremetyevo, en Moscú, y lo metieron preso. Nadie sabe si va a salir, si se van a cumplir los 30 días de arresto que teóricamente le corresponden. Seguramente le inventarán causas, vendrán condenas, puede pasar el resto de su vida en la cárcel, puede pasar muchos años en la cárcel, lo pueden asesinarlo en la cárcel, lo pueden liberarlo y asesinarlo de modo que parezca un accidente. Tantas cosas le pueden pasar con tanto, o sea, es tan grande el peligro que corre, y sin embargo Alexei Navalny decidió jugarse el pellejo para pelear contra el lobo en la mismísima boca del lobo. Dos tipos audaces, dos tipos que viene bien mirar en este momento tan árido de nuestra historia. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.